Si has entrado a este vídeo es porque estás viviendo un proceso bastante incómodo, bastante desagradable de ansiedad. Y he querido hacer este vídeo con la intención de, sobre todo, que me escuches mi experiencia y te sientas comprendido. Siento que es lo más importante en este momento. Y este vídeo me hubiese encantado verlo a mí en 2023, cuando yo empecé a experimentar lo que es la ansiedad en mi propia piel, no en personas cercanas a mí, no, en mi propia piel, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. En otra persona puedes comprenderlo, pero cuando lo vives dentro de ti, en tu propia piel y se vuelve parte de tu día a día durante un tiempo, te das cuenta de que no es ninguna broma cuando estás ahí. Eso no quiere decir que sea real, sigue siendo una película que se está montando en tu mente porque piensa que estás en peligro. Pero bueno, este es otro tema. Yo con este vídeo quiero contarte mi experiencia sin filtros de cómo lo viví, con total sinceridad, total autenticidad, porque eso es lo que necesitas tú ahora mismo y lo que yo necesitaba en ese momento. Bueno, voy a intentar ser lo más breve posible porque puedo tocar muchos puntos, profundizar mucho. Si quieres que lo haga, déjamelo en los comentarios, lo que necesites. Yo estoy dispuesta a, a, a dártelo. O sea, es lo que amo hacer. Ayudar a los demás a atravesar, primero comprender y después atravesar, después de comprender, gracias a comprender, atravesar esa crisis tan desagradable pero tan reveladora y tan bonita. Sé que ahora mismo eso pues puede que no lo entiendas, pero sí que lo es. Es muy reveladora y es muy bonito lo que te viene después de vivir ansiedad. Es muy bonito. Lo que pasa es que solo entenderás después, como siempre suele pasar, ¿no? Bueno, yo desde 2021, yo soy muy mala para las fechas, ¿vale? Pero 2020, 2021, 2022, vamos a poner como ese rango. Yo tenía una mejor amiga desde los 3 años que ella eh, sufría mucho de ansiedad. Yo ya había escuchado lo que era la ansiedad por ella, pero yo no lo comprendía. Yo no comprendía por qué ella me decía, es que no puedo más, es que no puedo subirme en una guagua, en un autobús, soy canaria, ¿vale? En un autobús, espero que no se me quede esto sin batería. No puedo subirme en una guagua para ir contigo a la playa, no sé dónde, porque es que me da miedo. Y yo le decía, pero miedo, ¿por qué? Pero sí, ¿sabes? Era como, claro, desde tu mente racional es como, no tiene ningún sentido, porque realmente no tiene sentido. Tu mente se lo está inventando porque ve peligro donde no hay. Eso es lo que bueno, es que la ansiedad pues puedo profundizar en muchos puntos, pero lo voy a dejar para otros vídeos. El caso es que, de hecho, tengo más vídeos en el canal sobre ansiedad. Ponte ahí a stalkear y vas a encontrar mucha información súper valiosa para este momento que estás viviendo. Estoy 100% segura. El caso es que yo ya había escuchado por parte de ella solamente la palabra ansiedad. Era como que no era familiar para mí, ni siquiera esa palabra. La depresión sí, porque yo crecí con una madre con muchos altibajos depresivos, ¿no? Em, Durante mucho tiempo yo viví con eso en casa. Tampoco sabía bien qué era depresión, ¿no? Era como tristeza y ya está, ¿no? Una tristeza muy profunda, una tristeza crónica. Yo la llamaría como una tristeza crónica. Pero que evidentemente se puede salir de ahí. Que sea crónico no quiere decir que sea para toda tu vida. Y lo mismo pasa con la ansiedad. El caso es que la ansiedad es algo que cuando lo estás viviendo, aunque la gente te diga que eso no es real, que se lo está inventando en tu mente, que tal, que cual, tú, si lo estás viviendo con un problema muy grande de desinformación, que, que es lo que hay, la verdad, porque tú cuando vas al médico, cuando vas al psicólogo, depende de qué psicólogo, pero normalmente por la seguridad social, médico, tal y cual, con un ataque de ansiedad, pastillita debajo de la lengua y para tu casa a dormir y ya está. Porque eso me lo llegaron a hacer a mí también. O sea, yo las únicas pastillas que he tomado han sido 2 veces que fui a urgencias porque tenía miedo, porque no entendía lo que me estaba pasando,
nadie me lo explicaba. Y hasta que empecé a buscar información yo por mi cuenta, de manera autodidacta, que es maravilloso también, y gracias a Dios que tuve esa oportunidad, como la estás teniendo tú ahora. Pero es las 2 veces que fui a urgencias, pero ¿qué te pasa? ¿Pero tú cuántos años tienes? ¿Por qué tienes ansiedad? Pero si eres una niña, pero si estás empezando a vivir, pero no sé qué. Le quitan peso a tu ansiedad. Y yo siento que sí, que vale, que pueden tener más razón, pueden tener menos razón, pueden, pues bueno, puede que lo hagan con buena intención, puede que sí, vale, no pasa nada, ¿vale? O sea, todo es cuestión de perspectiva. Pero sí que es verdad que yo después de haberlo vivido, yo sé que tú en este momento que estás viviendo ahora mismo con esa crisis de ansiedad y esos síntomas tan desagradables y tan limitantes, porque te llevan a limitar la vida muchísimo, yo lo sé. No necesitas que te digan, tú no tienes motivos para tener ansiedad, déjate de tonterías, pastillitas bajo la lengua y para casa. No lo necesitas. Puede que sí, que tu mente se está inventando todo, puede que sí, que te estés victimizando, puede que sí, que sí, porque hay muchas personas que lo viven de diferente manera. Hay personas que se hacen responsables, hay personas que se victimizan de más y se meten ellas solas en el pozo. Vale, pero independientemente de cómo lo estés viviendo, una persona que está viviendo ansiedad o depresión no se merece que le digan que vaya a un profesional y le digan, tómate un ansiolítico, tómate un antidepresivo y te vas para casa porque tú no tienes motivos para tener depresión, no tienes motivos para tener ansiedad porque eres muy joven. Eso me lo han dicho a mí, eso se lo dijeron a mi mejor amiga muchas veces. Entonces, yo la primera vez que empecé a conocer esa palabra y a familiarizarme con ella fue a través de esa chica, de mi amiga. Yo lo veía en ella, yo veía lo desesperada que estaba y yo veía la limitación, lo que la limitaba. Yo lo veía en ella, pero no llegaba a comprenderlo. Yo tengo una imagen en mi mente de una vez que fuimos a la playa y le dije, ¿cómo estás? Tal, y yo queriendo ayudarla, pero yo no tenía información para poder ayudarla. Era como, quiero ayudarte, pero no sé cómo hacerlo. Em, no sabía cómo hacerlo, pero ahí estaba, ¿no? Y tengo una imagen en mi mente en la que yo le preguntaba, ¿cómo estás? Y ella se rompía a llorar. Y me decía, no puedo más. Y claro, yo desde la desinformación, desde el, ¿qué hago? Era como, todo el tiempo era como, tío, no, creo que hasta se lo decía, le decía, es que no sé cómo ayudarte porque no sé lo que estás viviendo. Porque en ese momento yo no había, bueno, sí que lo había experimentado, pero yo no lo sabía identificar como ansiedad, ¿no? Como síntomas de ansiedad. Y ponerle nombre a veces ayuda, porque te ayuda a detectarlo y luego hacerte cargo de eso, por supuesto, no es para victimizarte. Pero ponerle nombre a veces sí que ayuda. Todo es muy relativo, ¿no? Pero el caso es que yo, como la quería tanto y era mi mejor amiga y yo desde la buena intención que tengo y que he tenido siempre, quería ayudarla. Antes de que ella se fuera a Valencia a estudiar una carrera que quería estudiar, eh, como yo sabía que nos íbamos a separar y que ella iba a estar sola, yo quería apoyarla. Entonces le regalé un libro que se llama El fin de tu ansiedad, si no me equivoco. Son 2 libros, uno azul y otro amarillo. El fin de la ansiedad y Respuestas a tu ansiedad, de Gio Sarrari o algo así. No sé, bueno. De la misma persona, uno azul y otro amarillo. Bueno, el caso es que yo con toda mi buena intención se lo regalé. Y bueno, pues, porque le dije, vale, no, yo me acuerdo que yo sentía dentro de mí, no te puedo ayudar, pero al menos te voy a dar una herramienta que puede que te ayude, ¿no? En plan, voy a poner como mi granito de arena porque yo era como que no tenía ni idea de lo que ella estaba sintiendo. Porque eran síntomas muy... Yo siento que hay niveles de síntomas, ¿sabes? Hay niveles de síntomas que pasan más desapercibidos, síntomas que son como intermedios, como que a veces tienes días en los que sientes cosas raras en el cuerpo y no sabes qué te pasa, parece que te estás muriendo, parece que tienes que ir y te vas a urgencia porque te da miedo, o por la noche cuando el cuerpo se relaja y ahí viene como las taquicardias, el temblar, el dolor de cabeza, hiperventilación.
Y claro, te pasa por la noche y piensas que te va a dar algo. Entonces te vas a urgencias. Esa he sido yo. Entonces, claro, no sé si ella estaba tomando pastillas, no lo recuerdo, pero el caso es que, bueno, el caso es que ella se fue a la universidad, no sé qué. Y ahí yo empecé, porque yo siempre he amado la psicología. Siempre. Antes no era consciente, ni siquiera sabía que se llamaba psicología porque era muy pequeña, pero a mí siempre me ha gustado como observar el comportamiento humano, observar cómo actúan las personas, observar cómo se sienten, observar, ayudar, me encanta, o sea, siempre me gustó. Entonces yo sabía que quería estudiar psicología, en ese momento yo lo sabía, creo, creo recordar que lo sabía, yo creo que estaba en el instituto, yo no estaba ni siquiera en bachillerato, estaba en la ESO. Pero bueno, el caso es que yo pues me empecé a interesar mucho por ese tema para ayudarla a ella. Me estoy dando cuenta de lo perfecto que es todo, porque no lo había visto de esta manera. Y es que gracias a que ella lo haya vivido, una persona que era mi hermana, bueno, la sigo sintiendo como mi hermana, lo que pasa es que nos separamos, nuestros caminos se separaron, pero no por nada en concreto, simplemente tuvo que ser así, cumplió su propósito, pero sigue siendo como mi hermana, porque nos criamos juntas, entonces yo quería ayudarla, entonces me empecé a interesar por algo que ni siquiera yo estaba viviendo, para ayudarla a ella. ¿Quién me iba a decir a mí que qué perfección? Que 2 años después, o 3 aproximadamente, todo, ¿vale? En 2023, yo iba a tener mi primera crisis de ansiedad después de una ruptura y después de una situación con otra amiga que era como mi hermana y mi pareja de ese momento. O sea, wow, wow. O sea, yo en 2023 viví una situación que es muy larga, por eso no quiero como, no quiero entrar aquí. Creo que tengo un vídeo donde cuento en profundidad, un vídeo donde hablo de mi historia. Creo que lo conté, porque fue un vídeo en plan en el que profundicé en muchas cosas desde mi infancia hasta a día de hoy. Y también profundicé mucho en qué fue lo que desbordó esa crisis de ansiedad. Entonces, si quieres, vete a verlo. Intentaré dejártelo por aquí si me acuerdo, ¿vale? En la pantalla final. Pero bueno, el caso es que em, yo en 2023 tuve mi primera crisis de ansiedad que después de una gota que colmó el vaso, que fue una situación que yo viví. Pero no fue por esa situación que yo viví, fue por todo lo que yo tenía, por todo lo que yo había reprimido y había metido debajo de la alfombra, toda la mierda que yo tenía debajo de la alfombra, de años de vida, desde que yo era pequeña. Entonces, tú imagínatelo como una olla a presión, de repente, ¡pum! Sale la tapa por los aires y se desborda, porque tiene que salir. Es una energía que se tiene que liberar. Pues conocí en mi propia piel lo que es una crisis de ansiedad. Porque no es lo mismo tener ansiedad, que todos experimentamos la ansiedad, porque es una emoción humana básica también. eh, y que te ayuda. La ansiedad es como miedo, ¿sabes? O sea, en realidad siento que la ansiedad es como el miedo, ansiedad, depresión. O sea, es como una rama de esa emoción. Pero la raíz es el miedo en realidad. Y el miedo no es real, pero como ser humano te ayuda a protegerte, porque si tú no tuvieras miedo de saltar de un puente, pues saltarías en plan de venga, a ver qué pasa, porque no sientes la emoción de miedo, entonces pues acabas con tu vida, ¿no? Acabas con esta experiencia física, porque no tienes miedo, ¿me entiendes? Es como ser humano, más allá de lo espiritual, más allá del alma, como ser humano, las emociones son necesarias. Entonces, la ansiedad es como eso, miedo. Es que es miedo, porque tú cuando tienes ansiedad, tú ahora mismo que estás viviendo ansiedad, seguramente porque estás viendo ese vídeo, em, ¿qué es lo que más sientes todo el tiempo? ¿Qué es lo que hay debajo de todos esos pensamientos que te vienen, de todas esas inseguridades, de todas esas cosas que no puedes hacer por miedo? Todo es miedo. Cuando tú tienes ansiedad y cuando tienes depresión, lo mismo. Miedo, 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 miedo. Todo, o sea, lo que hay debajo de la ansiedad es miedo. Es como
la raíz. Luego ya puede crecer, pues bueno, pues un montón de síntomas, un montón de maneras con las que se manifiesta la ansiedad, X, pero es miedo. Entonces, se me fue el hilo, pero bueno, el caso es que yo empecé con eso, tuve la crisis de ansiedad en 2023 y claro, ahí fue como, vale, esto es la ansiedad. Fue como, vale, ahora entiendo. No me lo tomé con esta positividad, evidentemente, porque al principio era como, claro, el ser humano quiere sentirse cómodo, quiere sentir bienestar. Es como, en ese momento, si no tienes un conocimiento previo, si no sabes ni siquiera lo que es la ansiedad de verdad, simplemente has escuchado esa palabra por ahí, sabes que hay personas que lo sufren, pero ni puta idea lo que es eso. Hay síntomas de los que encima no se habla mucho y que dan miedo si no los conoces. Si no los conoces dan miedo. Cuando los conoces ya te das cuenta de, vale, tal, vale. Es mi cerebro, mi cuerpo intentando protegerme, no pasa nada, todo está bien. Y es normal. Esa es la importancia de informarte de esto que estás haciendo ahora mismo. Porque comprender alivia mucho. Y bueno, empecé a... Yo ya había empezado a ir a terapia desde antes, por dependencia emocional. Fui con ese foco, porque yo detecté en mí mucha dependencia emocional. Yo fui como por etapas, ¿sabes? La primera vez que yo empecé a ir a terapia y que empecé como a desarrollarme personalmente de una manera consciente, en plan de decir, vale, elijo crecer en esta área, elijo liberarme de estos patrones, elijo em, cambiar mi manera de relacionarme, ¿no? Lo primero de mi vida, así las primeras etapas de mi vida, las primeras relaciones que tuve y tal, mi mayor problema, mi mayor conflicto era siempre que yo cuando empezaba una relación de pareja, yo me moría si esa relación se terminaba. Y eso me pasó desde mi primera relación que tuve a los 14 15 años, ¿sí? Ahí viví una dependencia emocional increíble, estuve 4 años con ese chico, no éramos capaces de separarnos el uno del otro, entonces claro, ¿te acuerdas la olla a presión de la que te hablé antes? Pues eso también iba para adentro. Claro, es normal que después, años después de todo lo que ya previamente había vivido y había reprimido, esa olla a presión explotara. Esto te ayuda también a comprender mucho, observar tu vida, observar qué es lo que has vivido, observar para qué puede que venga la ansiedad a tu vida. Ahí te lo dejo, para que te hagas esa pregunta. El caso es que, bueno, yo lo empecé a experimentar y empecé a informarme. Eh, yo me acuerdo que la ansiedad me llevó a una tristeza profunda, muy grande. O sea, me llevó al pozo. Yo creo que el pozo más grande en el que puede estar un ser humano, estoy 100% segura, es la depresión. Es no verle sentido a tu vida. Vivir y no saber ni por qué. Ni siquiera querer vivir. No tener ilusión por nada. Yo creo que lo peor que le puede pasar al ser humano es eso, levantarte por la mañana, abrir los ojos y decir, ponerte la manta por encima y volver a dormirte. Porque dices, ¿para qué me voy a levantar si todo es una mierda? Pues eso yo lo viví. La ansiedad me llevó a experimentar eso también. Según los psicólogos también, toda la información que adquirí todo ese tiempo y hasta el día de hoy, la ansiedad y la depresión van de la mano. O sea, cuando tú llevas mucho tiempo con niveles altos de estrés, de ansiedad, de cortisol, tu cuerpo necesita regularse, entonces entra como en un estado de reposo. Tu cuerpo, tu cerebro, bueno, entiéndame. Tu sistema nervioso también. Entran como en un estado de reposo y de repente, ¡pam! Y caes en el pozo. Pero eso también es una manera de... Siento que eso también es igual que es como la ansiedad.
que es como una manera más que tiene tu cerebro de ayudarte a sobrevivir. Es perfecto, te lo juro, es perfecto. O sea, Dios ha creado al ser humano, el cuerpo humano, es que es perfecto. Solamente tienes que pararte a observar, es perfecto. Lo ha creado Dios, es perfecto. O sea, más allá de la religión, ¿vale? Te hablo en un sentido espiritual. Em, es que quiero que lo puedas ver de esta manera, porque verlo de esta manera te prometo que a mí me salvó de mucho sufrimiento y de muchos años con ansiedad y depresión probablemente, el verlo de esta manera, porque esa crisis de ansiedad mía, no recuerdo muy bien cuánto duró, pero duró meses nada más. No duró, creo que no duró ni siquiera un año, duró menos de un año. ¿Pero por qué? Porque yo me atreví a hacerle frente. Yo no me atreví a hablar con nadie de esto. Encima mi familia siempre, puede que te pase, porque en muchas familias pasa, en otras no, no lo sé. Pero en mi familia, pues personas de antes, no, antes no habían psicólogos, antes no se hablaba de esto. Mi abuela se suicidó y creo que probablemente por depresión, yo no la llegué a conocer. Mi madre ha tenido problemas de depresión y de ansiedad. Luego yo lo viví, pero claro, como en mis generaciones pasadas. O sea, como mi madre, mi abuela, mis tías, mi familia lo han vivido, pero nunca lo hablan, porque es como, no, tienes que ser fuerte, tienes que luchar, tienes que tirar para adelante. Sí, pero ¿hasta qué punto? Tienes que tirar para adelante, pero no tienes que luchar. La vida no es una lucha, la vida no es una guerra en la que tú luchas con las circunstancias y con las personas y con las emociones. No, la vida está para vivirla, para experimentarla y para evolucionar, no para luchar. Porque ¿para qué quieres luchar si la vida no está en tu contra, si todo pasa por y para ti? ¿Por qué sientes que la vida es dura y que tienes que luchar contra algo? ¿Contra qué tienes que luchar? ¿Te piensas que Dios te ha puesto en este planeta Tierra para que luches con todo? Para que te metas en el modo supervivencia y estés como, no sé, como un soldado en el campo de batalla todos los días, día tras día, minuto tras minuto. Qué agotador. Claro, es normal que acabes con ansiedad y con depresión, porque eso es insostenible en el tiempo, es insostenible, porque tú no estás aquí para eso. Es muy importante que lo entiendas. Entonces, empecé a experimentar en mi propia piel lo que era la ansiedad. Empecé a experimentar, te voy a hablar de síntomas que recuerdo que tuve y que fueron muy desagradables, porque puede que tú también los tengas y si es así, déjamelo en los comentarios y si necesitas que hable de alguno en concreto, si necesitas ayuda con alguno en concreto, comprender, lo que sea, por favor déjamelo en los comentarios o si no me lo quieres poner por aquí, pues me hablas por mensaje privado por Instagram y yo respondo siempre. Em, Porque de corazón quiero ayudarte, porque sé lo que estás viviendo. Entonces, los síntomas que yo tuve, recuerdo que al principio era miedo. O sea, evidentemente todo era miedo, ¿no? Pero todo me daba miedo. La base de todo era el miedo. Luego ya de ahí salían muchas cosas. Yo estaba en una relación con una persona que yo sentía que era el amor de mi vida, ¿no? Suele pasar. Y también tenía un vínculo de amistad muy, muy, muy fuerte con una chica que estaba viviendo en mi casa, que era mi amiga barra hermana en ese momento. No era de la que te hablé antes, ella estaba en Valencia, en la universidad y tal, y es otra historia, otra persona. El caso es que yo empecé a sentir celos y no sabía por qué. Celos de ellos dos. Esto lo profundizamos en otro vídeo, ¿vale? Porque yo cuento todo sin filtro y con total honestidad, porque todos vivimos situaciones parecidas, o sea, ¿por qué Yo no tengo ningún miedo de exponer mi vida privada, la verdad, porque yo sé que ustedes pueden aprender de mi experiencia, al igual que yo puedo aprender de la de ustedes. Esa es la maravilla de las redes sociales, de YouTube, de Instagram, de TikTok. Es una maravilla, tenemos que aprovecharlo. ¿Qué miedo hay? Miedo a la crítica, miedo al que dirán, me da igual. Nos vamos a ir todos al mismo sitio, o sea, todos somos uno, todos somos, bueno, no me voy a meter ahí, no, pero no importa. ¿Miedo a qué? Entonces,
yo empecé a sentir celos de ellos dos y claro, yo me metí ya, es como que mi autoestima bajó, me empecé a sentir súper insegura, yo recuerdo que no me quería levantar de la cama, todo empezó de una manera muy sutil. Yo no sabía que yo estaba entrando en un estado de, en una crisis, o sea, yo no sé, yo no sabía, era como, en mi mente era todo muy abstracto, muy, ¿sabes? Eso es lo que pasa cuando estás en ese momento, no ves las cosas con la claridad con la que la ves desde fuera. Por eso es importante un acompañamiento de una persona que lo ha vivido, porque aunque tú pienses que lo controlas, que lo sabes todo, ¿qué tal? Créeme, de verdad, de corazón, yo he sido la típica que no, yo puedo sola, porque he tenido que serlo durante en mi vida. He tenido que ponerme como esa careta, crear ese personaje de yo puedo con todo sola, no necesito ayuda. Pero ir a terapia psicológica o ir a un coach o a un mentor, importante, que haya pasado por ahí, que lo haya vivido. Para mí es súper importante que busques a alguien que lo haya vivido. Puedo ser yo, puede ser otra persona, hay muchísimas personas que lo han vivido, que han estado en ese pozo, en esa oscuridad y ahora se dedican a ayudar a los demás a salir de ahí. Qué bonito. Hay muchas personas que se dedican a esto. Entonces, y es maravilloso. Entonces, yo tuve disociación. Disociación, voy a hablar sobre la disociación. Es algo que a mí me costó, cuando yo lo estaba viviendo, me costó un montón entenderlo. Me costó un montón comprenderlo. Porque es como un síntoma de los que no se habla mucho. Porque creo que es porque pasa como muy desapercibido y no sabes ni siquiera ponerle palabras en ese momento. Hasta que busqué la definición, porque buscando información, o fue mi psicólogo de ese momento, no me acuerdo, me dijeron una palabra. Ya pude ponerle una palabra, que fue disociación. Yo nunca había escuchado esa palabra, disociar. Y yo le pregunté, ¿pero eso qué es? Tal, no sé qué. Entonces, bueno, yo siempre que pienso en disociación digo, no te compliques la vida, simplemente entienda esto. Sensación de irrealidad. Bueno, sobre los síntomas voy a profundizar más en otro vídeo. Porque este vídeo no lo quiero enfocar en eso justamente. Eso ya lo hablaré en otro vídeo. Pero sentí disociación, despersonalización no llegué a sentir. Si no sabes lo que es, búscalo. Pero sígueme si quieres porque voy a subir muchísima información, ya la he subido y voy a seguir subiendo muchísima información para ayudarte. En base a lo que yo he vivido, que no es poco. Hipocondría, que es miedo a enfermar. En plan, me duele la cabeza y ya está, me voy a morir. Es un síntoma de ansiedad, no pasa nada. Es algo normal dentro de la ansiedad, ¿vale? Es algo habitual, no pasa nada. Visión borrosa. No enfocar, porque tus pupilas se dilatan. Se dilatan o disminuyen, no me acuerdo ahora, pero creo que se dilatan. Sí, se dilatan. Entonces, no enfocas. Entonces, claro, todos estos síntomas juntos son súper incómodos y súper desagradables. Y más si no los entiendes. Por eso me esfuerzo tanto en compartir y compartir y compartir y compartir lo que yo he vivido, lo que yo he experimentado, lo que yo he vivido en mi propia piel y con personas de mi entorno, lo que me ha funcionado, las cagadas que he cometido y que me han hecho tener más ansiedad. O sea, todo quiero compartirlo porque yo sé lo incómodo que es vivir eso y que nadie te diga, tranquila, es normal. Tranquila porque dentro de lo que estás viviendo estás pasando por un proceso que es necesario. Yo sé que tú necesitas que te lo digan. Y muchas veces las personas de nuestro entorno o no saben porque no lo han vivido, o lo han vivido pero no saben ponerle palabras, o lo han vivido pero les da vergüenza hablarlo porque son personas de antes, de que antes no se hablaban de las emociones. Lo que te dije antes, ¿no? Para adelante con todo y aquí nadie está triste. Aquí la tristeza, ¿eso qué es? Y bueno, mmm, hay que ser positiva, por supuesto que sí, porque todo tiene su lado bueno. Todo, hasta la ansiedad, hasta la depresión, la tristeza, el caer el vacío. Todo tiene un lado bueno, la otra cara de la moneda. Lo que pasa es que en ese momento no vas a ver una mierda. Y va a venir alguien que te va a decir,
Si tú estás viviendo eso y viene alguien y te dice, lo que estás viviendo es perfecto y es algo bueno para ti que necesitas, tú en ese momento lo vas a mandar a la mierda. Porque no lo vas a comprender. Por eso siento que es importante, aunque la ansiedad sea un constructo de tu mente y la depresión también, aunque no sea algo real, para ti sí lo es en este momento y yo no quiero invalidarlo. Porque yo tampoco necesitaba o sea, yo no necesité en ese momento que me invalidaran mi ansiedad, mi depresión. Porque hay personas que tenemos mucha información, pero a lo mejor tú que lo estás empezando a vivir y eres más pequeña que yo, por ejemplo, o no has vivido nunca nada de esto, nunca te has interesado por nada de psicología, de emociones, es algo que ha sido tabú siempre en tu familia, de repente empiezas a sentir esto y eso es como un tsunami que te viene encima. No necesitas que venga alguien y te diga, eso que estás viviendo no es real. No es real, es verdad, no es real. Pero no necesitas eso, necesitas comprender más en profundidad, necesitas un acompañamiento, necesitas alguien que te comprenda, sentirte comprendido es lo que necesitas. Y para eso estoy aquí. Entonces, en este vídeo he querido hacerlo, no lo quiero hacer muy largo, entonces lo voy a dejar por aquí ya. Simplemente voy a profundizar más en los síntomas, en esos síntomas poco conocidos que puede que estés sintiendo y que nadie te explica. Porque a mí me pasó con la disociación, que me costó mucho comprenderlo. Y buscando información en YouTube, por ejemplo, que era lo más a mano, lo más rápido, lo más simple que tenía en ese momento, también libros, ¿no? Pero sobre todo en YouTube, que yo me fundí YouTube, YouTube era, todo mi historial era ansiedad, 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 ansiedad. Buscaba vídeos sobre disociación y de hecho solamente me acuerdo de uno que fue el único que me dio respuestas, que fue el del podcast Somos Estupendas. Es un vídeo que habla de disociación, o sea, pone disociación, lo pone así tal cual la palabra, o despersonalización, alguno de los dos. Ese vídeo te puede dar muchas respuestas, porque a mí me las dio y me tranquilizó mucho. No es lo único que necesitas, pero comprender te va a ayudar a aliviar, porque ya sabes lo que te está pasando. Entonces no te va a dar miedo porque lo conoces. Porque dices, vale, estoy sintiendo esto, vale, me lo voy a permitir, me lo voy a permitir. Y yo sé que es jodidamente incómodo, yo lo sé. De hecho, mientras estoy haciendo este vídeo, me vienen flashbacks de momentos súper incómodos en los que me sentí muy sola, porque nadie de mi entorno, ni siquiera mis amistades, mi pareja de ese momento, nadie, todos me intentaron ayudar como podían, pero yo venía de atrás de aprender a callármelo todo. Entonces yo en ese momento yo solamente lo hablaba con mis psicólogos. Y creo que con mi pareja de ese momento también, hasta que dejé mi relación. Ah, claro, eso es lo que estaba contando. Espero que no se me acabe la batería de esto porque se va a apagar. El caso es que después de todo eso que viví con ellos dos, yo le dije a mi amiga que se fuera de mi casa porque no podía más. Después más adelante ella me reconoció que sí que le gustaba a él, tal y cual. Pero bueno, X, no pasa nada. Todo eso está perdonadísimo dentro de mí. Y a ella también. Está aclarado ya, pero claro, pasó y yo pues lo viví como un infierno, evidentemente. Y luego de irse mi amiga barra hermana, para que te hagas una idea de lo doloroso que fue, se fue mi pareja de ese momento que yo pensaba que yo quería formar una familia con él. Yo era pequeña, en plan tenía 20, 21, ahora tengo 23 tampoco. Pero, claro, todo lo que yo tenía en mi mente construido de lo que iba a ser mi vida, de todo, todo se derrumbó. Tú imagínate una casa en ruinas que lleva tiempo, que se cae un ladrillo, que se cae otro, que en cualquier momento, era obvio que en cualquier momento se iba a derrumbar y de repente se derrumba todo, porque los pilares no están fuertes. Pues eso es lo que me acabo de imaginar yo ahora contándote eso. Es como una manera muy visual de imaginártelo. Yo siento que eso es lo que pasa. Siento que eso es literalmente lo que pasa cuando entras en ese pozo de ansiedad barra depresión.
Y claro, es súper desafiante porque en ese momento no comprendes, nadie te explica nada. Yo, cuando mi pareja se fue de mi casa, después de irse mi amiga, yo me quedé sola. La única persona que me comprendía, que era él, se fue, tuvo sus motivos para irse porque yo me cargué esa relación, yo fui infiel en mi relación. Antes de yo tener estos síntomas de ansiedad fue, me acuerdo. Yo fui infiel, pero también fui infiel en mi primera relación. Eso era un problema como de autoestima, de no saber qué era lo que yo quería. En fin, eso da para otro vídeo, que también me enseñó mucho. Entonces, yo no me comprometía con, no sé, no era fiel, no te sé explicar porque yo no sabía lo que quería. Entonces, como me relacionaba en base a la dependencia emocional, si venía otra persona externa, otro hombre, que me daba un poquito más, o algo, o la novedad, algo más novedoso, más interesante que mi pareja de ese momento, yo le era infiel. Tenía poca gestión emocional, no sabía qué quería, entonces claro, si no sabes qué quieres, pues venga, pues todo lo que venga, pues bienvenido sea, ¿no? Y no sabes, y no, nadie te enseña a que tienes que respetar a la otra persona, nadie, ¿me entiendes? Entonces, y muchas veces en la sociedad pues se premia, ¿no? El ser infiel, yo también tenía un entorno ahí, pues bueno, muchos factores fueron. Entonces, pero me hizo aprender muchísimo también el ser infiel. Toda esa época me hizo aprender todo lo que yo no quiero ser. Y es maravilloso. ¿Qué es lo que te está pasando a ti ahora? Y lo entenderás. Entonces, entré en una etapa, creo que pasó como un año de pura soledad. Yo ahí ya no tenía amigas, no tenía pareja, mi madre no me comprendía, porque mi madre es la primera que siempre toda su vida reprimió todo y lo metió todo bajo la alfombra. Entonces, claro, yo de repente empecé a levantar la alfombra y se empezó a salir todo el polvo y yo me vi sola con todo ese polvo que era como, pero esto qué es, ¿sabes? Para que me entiendas. Entonces nada, empecé o sea, continué con el psicólogo con el que ya estaba, que fue el primero con el que empecé. Me ayudó muchísimo a comprender muchas cosas desde el lado psicológico. Todo era desde el lado racional. En ese momento yo no comprendía nada espiritual. Era muy escéptica, muy yo relacionaba pues lo espiritual con Dios, Dios con religión, entonces me generaba rechazo, entonces lo rechazaba, no quería saber nada del tema, luego ya más adelante tal, pero eso es otro vídeo. Bueno, de hecho, tengo un vídeo aquí en este canal, fue el anterior que subí, donde hablo de cómo conocí a Dios, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Cómo empecé a conectar con él. Es un vídeo súper bonito por si quieres verlo. Eh, Pero poco a poco fui saliendo. Pero después de mucha incomodidad. Y la buena noticia, y ya termino, es que yo en ese momento hubiese salido muchísimo antes y hubiese sufrido mucho menos si yo eh, si hubiese sabido, porque no lo sabía en ese momento, pero todo fue perfecto igualmente. Pero yo no busqué una coach, una psicóloga, una mentora o mentor, que haya vivido eso, que haya vivido en su propia piel lo que era eso. Insisto mucho en esto porque siento que es importante la teoría, por supuesto. La teoría a mí me salvó de muchas en ese momento. Los libros, los podcasts, me salvó de mucho. Pero a veces hay psicólogos, es que yo di con psicólogos increíbles, pero es que tú a lo mejor puedes dar con psicólogos de la seguridad social o psicólogo privado que te digan, mira, tienes que empastillarte. Y claro, no quieres, pero es la única opción que te dan y es como, ¿qué hago? ¿Sabes? Es que hay muchas personas que se encuentran en esa situación porque no te dan otra opción y tú piensas que no hay otra opción, porque te hacen creer que si no te medicas, no vas a salir de ahí. Entonces, como tienes miedo, te medicas. Y no pasa nada, es falta de información, no pasa nada. Pero para eso estás en este tipo de plataformas, para eso, si estás viendo este vídeo
No es casualidad, porque las casualidades no existen. Todo pasa por algo, todo pasa por y para ti, todo pasa a tu favor. Y si estás escuchando estas palabras es porque estás preparado o preparada para ver todo eso que llevas años ignorando. ¿Y por qué sé que tienes cosas que has ignorado? Que tienes cosas entre ti que llevas años ignorando. Por tu crisis de ansiedad. No me hace falta conocerte. Si tú me dices, tengo una crisis de ansiedad, yo ya sé que hay cosas que tú no estás viendo y que tu cuerpo te está intentando decir. Lo sé, 100%. Bueno, ahora ya para terminar, quiero hablarte de una alumna. O sea, hace como un año, mi alumna Daniela, pues me conoció por medio de TikTok, en vídeos donde hablaba de la ansiedad, y me dijo que bueno, que ella estaba pasando por eso, que se sentía muy identificada conmigo, tal, y yo pues le ofrecí mi coaching 1 a 1. Y en solamente 12 sesiones, porque las contamos, me acuerdo, ella pasó de tener un montón de síntomas de ansiedad, un montón de síntomas físicos y psicológicos, porque hay muchos tipos de síntomas, em, síntomas muy limitantes, que eso es lo peor, que te limitan porque ya no puedes hacer tu día a día como lo hacías antes y te sientes como inútil, como si yo no soy así, ¿no? Es como, pero ¿qué me está pasando? Sientes que te estás volviendo loca, que ya no eres la misma, ¿qué tal? Es muy común esto, ¿vale? Es muy típico, es muy normal, cuando estás en esa nube negra, donde no ves más allá. Entonces ella entró, ella me conoció y empezamos las sesiones 1 a 1 y en cuestión de 3 meses, en cuestión de 3 meses le pregunté, ¿qué tal llevas la ansiedad? Después de haber trabajado un montón de áreas de su vida y un montón de... Porque yo no me enfoco en, tienes este síntoma, vamos a eliminarlo. Tienes este otro síntoma, vamos a eliminarlo. No, no. ¿Para qué ha venido ese síntoma? Vamos a mirarlo y vamos a escuchar qué es lo que nos está diciendo. Ahí está. Este es el gran secreto para superar tu ansiedad. No es ningún secreto. Tú lo sabes. Lo que pasa es que da miedo, por eso necesitas un acompañamiento. Porque llega un momento en el que el nivel de ansiedad es tan grande, es tan heavy, que se sale de tu control. Y no eres menos por necesitar ayuda. Pero para nada. De hecho, eres súper valiente. Súper valiente. Porque podrías meterlo debajo de la alfombra y venga, sigo con mi vida. Aquí no ha pasado nada. ¿Quién dijo ansiedad? O puedes coger y decir, vale, estoy viviendo esto. ¿Por qué estoy teniendo ansiedad? Y empezar a hacerte preguntas. Pero desde un lugar de voy a hacerme responsable de mi vida. No voy a seguir repitiendo ese patrón de que hablar de las emociones sea un tabú. Eso fue lo que yo hice. Empezar a hablar de lo que nadie hablaba en mi familia. Y que algo que todos sintieron. Todos. Entonces, si quieres que sea yo la persona que te acompañe, estaré encantadísima. Por aquí debajo te dejo mi Instagram. Háblame por privado y cuéntame en qué momento te encuentras. Cuéntame tu historia, cuéntame, háblame de ti y podemos tener una primera sesión para conocernos, totalmente gratuita. Y luego ya pues te comento cómo trabajo yo y ya está, pero mi mayor título es la experiencia y con eso es con lo que te tienes que quedar. Ojalá alguien me lo hubiese dicho en el momento en el que yo estaba ahí, en ese pozo. Es muy importante eso. Espero que te haya ayudado y hasta el siguiente vídeo.